Mi nombre es Ana Villasmil y hablaré sobre la importancia del informe del comisario. Los comisarios, como ya sabemos, en las sociedades mercantiles cumplen un papel relevante, pues ellos se les compete la inspección y vigilancia de las operaciones de la sociedad, sus atribuciones y deberes que están consagrados en el Código de Comercio. A tal importancia, además de lo imprescindible en su presencia y participación en las sociedades de comercio, entre sus obligaciones está el revisar el avance de la sociedad y elaborar su informe. Es decir, que aparte de revisar el balance, los comisarios deben emitir un informe sobre el mismo. Este informe, sin el cual en la asamblea correspondiente, si no lo tiene, no puede ser aprobado el balance, o serán nulos tanto las cuentas aprobadas como el balance en sí, si no han estado precedidos del informe del comisario. Eso es según el artículo 187, ¿verdad?, en su primera parte. El balance, luego de la aprobación de la asamblea, se convierte en un documento base en la sociedad, a partir del cual se toman las medidas económicas dentro de la empresa. El dictamen del comisario, o como lo llamamos nosotros, el informe anual, debe rendir el mismo en la asamblea accionistas con respecto de la veracidad, suficiencia, razonabilidad y la información presentada por los administradores a la propia asamblea de los accionistas. Su importancia o utilidad, nos dice que la importancia de dicho informe radica en la utilidad que tiene para los usuarios, ya que es lo único que ellos pueden ver del trabajo del auditor. Los usuarios o personas a quienes interesa el dictamen o el informe anual, podemos clasificar tanto como interno o externo. En los internos tenemos los accionistas, los directivos, los trabajadores, y en la parte externa, en los usuarios, tenemos el público inversionista, los proveedores, los acreedores, instituciones de crédito, etc. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ana Romero del equipo 3 y les voy a hablar sobre las bases legales para la elaboración del informe del comisario. Estas se encuentran estipuladas en las normas interpersonales para el ejercicio de la función del comisario, específicamente en el capítulo 4, en el artículo 12. Esta establece que en los 15 días antes de la celebración de los accionistas, el comisario debe presentar su informe con las siguientes características o pautas. La primera es la introducción. Debe hacer mención a su nombramiento y al periodo de alcance de su trabajo. La segunda pauta que debe contener es los resultados de la evaluación de la gestión administrativa y de las operaciones económicas financieras. Debe señalar más que todo el alcance de su trabajo realizado de acuerdo a las normas establecidas. La tercera pauta que debe contener este informe son los resultados sobre la elaboración estatutaria. Esta debe comprender su opinión sobre si los administradores de la sociedad han cumplido con sus deberes estipulados en la ley. La cuarta pauta que deben tener es un informe de denuncias. Debe contener o estipular todas las sanciones o denuncias que se hayan recibido de los accionistas sobre las actividades o hechos realizados por los administradores que pueden ser considerados como sancionables. La cuarta son todos los aspectos que crean considerados para la evaluación de la gestión administrativa y si son aprobados o no los estados financieros presentados por los administradores. Y por último, si el comisario lo cree pertinente, puede presentar ante la Junta Directa unas recomendaciones de lo que crea que deben cambiar. Gracias.
Buenas noches, mi nombre es Maya Mata y yo les vengo a hablar un poco sobre la importancia del comisario y el informe anual que éste presenta. El comisario mercantil es un personaje que goza de una gran relevancia en las sociedades mercantiles. Esto se debe a que su función se basa en vigilar e inspeccionar todas las operaciones que se dan dentro de una organización. Esto con el fin de posteriormente lo visualizado y la información obtenida presentarla mediante un informe a la asamblea de accionistas, esto con tal de poder brindar veracidad, suficiencia y confianza al control administrativo. Es decir, el comisario mercantil va a servir como un puente de enlace entre la realidad operativa que tiene la organización en un tiempo determinado y la asamblea de accionistas, que son las personas que van a recibir la información, que la solicitan y que la requieren para poder tomar decisiones pertinentes para el futuro de la misma. El informe que el comisario presenta es un informe anual que, como dije anteriormente, se presenta a la junta de accionistas 15 días antes de la reunión de la junta anteriormente mencionada. Todas estas labores y funciones están reguladas por el Código de Comercio, que es la ley que maneja y establece todas las funciones y cómo se realizan las funciones del comisario mercantil. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Yajaira Rieta y continuaré explicando las sanciones del comisario. Las normas interprofesionales para el ejercicio de la función del comisario, en el capítulo 8, artículo 18, exponen las sanciones del comisario, contenidos en una serie de leyes que incluye la ley del ejercicio de la profesión de licenciado en administración y otras. Específicamente en el artículo 18.2 dice que son causales de suspensión del ejercicio de la administración o de la contaduría pública hasta por un año el haber incurrido en violación de las normas de ética profesional, cuando la gravedad de la violación no justifique la cancelación del ejercicio de la profesión. Esto quiere decir que serán sancionados suspendiendo el ejercicio de profesión hasta por un año aquellos que no cumplan con las normas de ética profesional, o sea, con los valores normativos. Seguidamente, el artículo 18.3 dice que son causales de cancelación de la inscripción en el colegio respectivo el haber violado el secreto comercial de libros u otros documentos o informaciones que hubiera obtenido en el ejercicio de la profesión o haber violado gravemente la ética profesional, conforme al código correspondiente. Este artículo explica o quiere decir que puede cancelarse la inscripción en el colegio respectivo si se ha violado la ética profesional, es decir, los valores que debe tener el profesional, o también el haber violado algún secreto que se pudo haber obtenido a través de documentos o información en la jornada de trabajo, es decir, durante el trabajo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Crisbel Obando. En esta oportunidad, mis compañeras y yo les estaremos hablando sobre las sanciones respectivas al comisario ante cualquier acción, situación o comportamiento que éste pueda tener. Antes de comenzar con este tema, hay que tener en claro el concepto de las sanciones. Esta es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo o aquella persona que pueda llegar a tener un determinado comportamiento, el cual puede ser considerado inapropiado, peligroso o ilegal. Estas pueden ser entendidas en dos sentidos, básicamente el jurídico y el social, contando así cada uno con elementos particulares. Ahora bien, en cuanto a las sanciones del comisario, tenemos que dentro del artículo 18 se establece que independientemente de la responsabilidad genérica, patrimonial y penal que surja de su acción u omisión por daños causados a terceros o a la sociedad, el comisario está sometido en su actuación al régimen de sanciones, las cuales estarán contenidas o están contenidas dentro de la ley de ejercicio de la profesión de licenciado en administración,
También dentro de la ley del ejercicio del economista, en la ley de ejercicio de contaduría pública, en la ley orgánica de salvaguardia del patrimonio público y la ley de mercado de capitales. Igualmente, el régimen de sanciones contenido en su normativa interna en materia de ética profesional. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Isamar Abdul Khaled y continuando con lo antes expuesto de mi compañera, voy a seguir hablando de las sanciones. En el artículo 19 dice, serán penados con multas de 500 a 50.000 bolívares los funcionarios o empleados públicos que interfieran, impidan y dejen de cumplir la ley del ejercicio de la profesión del licenciado en administración y la ley de ejercicio de la contaduría pública. Que está en el artículo 45, literal B, de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciado en Administración y literal B en el artículo 26 de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública. En el artículo 20 dice, serán penados con prisión de 1 a 5 años los comisarios, administradores o directores o principales de personas jurídicas en que tenga interés algún organismo público que a falta de balance aprobado en disconformidad con él o con base a balances insinceros declaren, cobren utilidades ficticias o que no deban distribuirse. Gracias.